Pero se seleccionó. Guía número 5, ejercicio número 1. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes, presentados en el siguiente cuadro. Tipo de formato y número de errores. ¿Cuál es la población y muestra de variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? El tipo de variable es cuantitativa. Nos presenta en el cuadro datos numéricos. La población de estudio es el grupo de personas de la empresa SA. La muestra son 6 dependencias como nos muestra el tipo de formato. La variable es la cantidad de errores al diligenciar formatos contables. B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Se pueden calcular las 3 medidas de tendencia central, media, moda y media. C. Calcula e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. La mediana para calcular, ordenamos los datos de menor a mayor y escogemos el del medio. Como tenemos 2 datos en la parte central, los sumamos y los dividimos entre 2, dándonos un total de 6,5. La media, para calcular la media hacemos la sumatoria de todos los datos, los dividimos entre los datos que nos da el tipo de formato, que para un total es de 7,16. La moda sería el número de datos que más se repite. En este caso sería el libro contable, pues tiene 14 números de errores. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? Porque si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. No, porque el número de datos, en este caso, los errores en formatos contables ya se encuentran agrupados en una tabla de frecuencia, la cual impide conocer valores de cualquier información. Punto número 2. Los ingresos anuales en millones de pesos de cientos de empleados son, sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcule. Para calcular la media debemos tener en cuenta la fórmula, que en este caso es la suma de datos dividido entre el total de la suma de datos. Media. 2 más 2.5 más 3 más 3 más 3,25 más 4 más 5 más 6,5 más 7.5 más 50 dividido entre 10, que son los datos, para un total de 8,67. Debemos tener en cuenta que la moda es el dato que más se repite. En este caso es el número 3, que se repite 2 veces. Mediana. La mediana se puede sacar de 2 formas. Si son datos impares, es el valor central. Y si son datos pares, como en este caso, es la sumatoria de los valores centrales, que en este caso sería 3,25 más 4 dividido 2, para un total de 3,62. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? En este caso sería la mediana, ya que en datos heterogéneos podemos tomar una referencia o los valores del medio, sabiendo que hay gente que gana más dinero y también menos dinero. B. ¿El 75% de la población está por debajo de qué ingreso? Para solucionar esta pregunta, debemos tener en cuenta la fórmula para hallar porcentajes, que es el número porcentil representado por A, el número de datos representado por N dividido en 100, que es el valor total de los porcentajes. En este caso, 75 sería el número porcentil y el 10 el número de datos dividido en 100, para un total de 7,5. El 75% de la población está por debajo de los 7.5 millones de pesos. B. ¿El 30% de la población está por debajo de qué ingreso? Tenemos que aplicar la misma fórmula anterior, pero teniendo en cuenta que el número porcentil en este caso es 30 por el número de datos 10 dividido en 100, para un total de 3. El 30% de la población está por debajo de los 3 millones de pesos. Punto número 3. Se toma una muestra
de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. En la siguiente tabla nos presenta la talla en centímetros, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la multiplicación de frecuencia absoluta y la marca de clase. A. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? El tipo de variable es cuantitativa, pues en la tabla nos muestra datos numéricos. La población son los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra son los 69 pacientes que le encontramos al final de la frecuencia acumulada. La variable es la medida en talla que está dada en centímetros. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Para encontrar esta respuesta tenemos que tener en cuenta en aplicar las siguientes fórmulas. Para encontrar la mediana debemos dividir 1 Created with entre free el version for número total non-commercial de use. frecuencias por la sumatoria de los intervalos del último intervalo y del primer intervalo, multiplicado por la marca de clase por la frecuencia acumulada para un total de 161,55. La moda también tenemos que tener en cuenta la fórmula. En este caso, el primer dato está en el límite inferior más la amplitud más la frecuencia absoluta más la frecuencia anterior a la mediana dividido entre frecuencia anterior a la mediana más frecuencia posterior a la mediana. Realizando las multiplicaciones tenemos 160 más 10 más 4 dividido en 21, para un total de moda de 161,90. La mediana lleva fórmula. La reemplazamos los valores para calcular la mediana. Primero debemos ubicar el límite inferior, que en este caso son 160 más la amplitud por la suma de las frecuencias menos frecuencia anterior a la mediana sobre frecuencia acumulada. Entonces tendríamos 160 más 10 por 69 dividido en 2 menos 34 sobre 25. Solucionado tendríamos 160 más 0,2 para un total de mediana de 160,2. C. Encuentre tres medidas de posición. Cuartiles. La fórmula para hallar cuartiles la tenemos presente, pero debemos tener en cuenta que para poderla solucionar debemos hallar los valores del límite inferior y Jn, que es la frecuencia acumulada, que sale de hallar el cuartil número 1. Para hallar el cuartil número 1 debemos aplicar la fórmula, que en este caso sería 1 por el total de frecuencia acumulada. En este caso es 69 dividido en 4, para un total de 17,25. 17,25 es el cuartil número 1. Se encuentra en el rango de 55 a 160, que se encuentra en la frecuencia acumulada de 34. Ya teniendo este dato podemos aplicar la fórmula de cuartiles. Entonces reemplazamos el límite inferior, que sería 155, en el rango menor de 155, y 160 más 5, que es la diferencia entre los rangos, que sale de 160 Created a with free version for 155 por non-commercial el total use. de la frecuencia acumulada, que ya lo habíamos encontrado anteriormente, que es 17,25 menos 13. Esta frecuencia anterior a la mediana, como recordamos, se ubicaba en el cuartil 1 en 34. La anterior frecuencia es 13 dividido entre la frecuencia absoluta, que está en el cuadro, que es 21, para un total de 155 más 1,01, dándonos un total de 156,01. Deciles. Para hallar el valor del decil de la fórmula, primero debemos encontrar el valor del decil, en este caso, el valor del decil número 2. Para hallar debemos multiplicar 2 por el total de frecuencia acumulada sobre 10. Entonces reemplazamos 2 por 69 sobre 10, que nos da un total de
13,8 y como ya tenemos los valores, observamos que 13,8 se encuentra en el rango de 155 a 160. Ya podemos reemplazar los valores para hallar el valor del decil. Entonces encontramos el límite inferior, que son 155 menos la diferencia de rango, 160 menos 155, por el resultado que nos dio del decil número 2, 13,8, menos la frecuencia anterior, como dijimos estaba ubicada en el rango de 155 a 160, en 34. Entonces el anterior es 13 sobre la frecuencia absoluta, que es 21. Vamos a realizar primero los paréntesis, o sea 155 más 0,19 para un total de 155, percentiles. Debemos tener en cuenta que antes de aplicar la fórmula vamos a encontrar el valor del percentil 80. Entonces debemos aplicar 80 por la frecuencia acumulada sobre 100. En este caso, para reemplazar sería 80 por 69, que está al finalizar la frecuencia dividido entre 100 para un total de 55,2. Ya teniendo este valor, los podemos aplicar a la fórmula. Percentil de 80 es igual al límite inferior, que en este caso ya no es 155, sino 160, porque está ubicado en este rango. Más 10, que es la diferencia que está entre 160 y 170 por la frecuencia acumulada, ya que la calculamos anteriormente, que es 55,2 menos la frecuencia anterior. Created with free version for non-commercial use. En 59, entonces la anterior sería 34 dividido en 13. Solucionamos primero los paréntesis, que sería 160 más 16,30 para un total de 176.